Hebreos 5:11. Hoy toca ver la enseñanza de los bautismos. Digo bautismos, ahorita van a ver por qué. Y aunque son lo primero, fíjese, desconocemos aún estos bautismos que dice. ¿Ya lo tienen? 6:11 Hebreos. 5:11, perdón. ¿Ya me confundieron? ¿Ves, Beto? A ver, ahí va. ¿Ya? ¿Me quita esto? Sí, ¿verdad? Está muy feo esto. 6:11. 5:11. Vamos a leer. Dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y luego dice aquí parte de la doctrina, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Como veíamos, el primer paso, ¿verdad? El arrepentimiento. Del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, como estábamos viendo, y de la doctrina de bautismos. De la doctrina de bautismos, si se dan cuenta, no dice bautismo uno, sino bautismos. Dice, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hasta ahí, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que por lo menos muchos de ustedes, la mayoría, la iglesia, pues no solo se ha compartido cosas que no están ya dentro de los rudimentos, son cosas que hemos estado viendo, muchas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo es necesario tener bases primarias del Evangelio, de la doctrina de Jesucristo. Y como hemos seguido viendo ahorita, ¿verdad? Primeramente el arrepentimiento, la fe, y ahorita me habla de los bautismos. Y aquí, y antes de entrar al tema, nomás voy a hacer un pequeño comentario o introducción, que dentro de la obra de Jesucristo son varios pasos, varias cosas que hace en la vida de cada uno de nosotros. Dentro de la obra de Jesucristo y de Dios el Padre, ¿verdad? Y del mismo Espíritu, aunque sabemos que la obra primera es el perdón de pecados, la libertad del pecado, del mundo, todas estas obras que Dios nos ha enseñado, redención, adopción de hijos, porque no éramos hijos. Todo esto es una obra que Dios está haciendo, ¿verdad? Y que lo hace a través de Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Esta obra del Espíritu Santo, que también nos tiene que dar la obra del Espíritu Santo de enseñarnos, de darnos a conocer todo lo referente a Jesucristo, al Padre, al reino de los cielos. O sea, es mucho. Pero todo eso es parte de la obra de Cristo. O sea, no se queda nada más con una sola cosa, la redención, el perdón, y ¿qué más? ¿Qué más? Todo, ¿sí se entiende? Y la obra que hace el Espíritu Santo, fíjese, lo primero que vemos es esto. ¿Quién nos da el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Sí, el Señor, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. La sangre de Cristo limpia el perdón de pecados y la redención y todo, la obra. Pero la vivificación de nuestra alma, de nuestro
para entrar al reino de los cielos es una obra que hace el Espíritu Santo, dándonos vida espiritual, ¿sí? Entonces, ¿quién hace esta obra? El Espíritu Santo, vivificándonos, dándonos vida espiritual, y con la vida espiritual, viene la enseñanza, viene el discipulado que necesitamos porque entramos en una vida nueva. Ahorita lo vamos a entender mejor. El Espíritu Santo nos vivifica, pero nos santifica, todo es una parte, ¿verdad? Que después vamos a seguir bien, pero ahorita dentro del discipulado, el mismo Espíritu Santo empieza a darnos a conocer las cosas que son del reino de los cielos. Porque todo niño que nace en este mundo, nuestros hijos, tienen que tener parte de una instrucción, ¿o no es cierto? De una enseñanza, de un conocimiento desde chiquitos, y un conocimiento, en este caso, solo del mundo, ¿verdad? Y de las cosas del mundo. El niño desde que nace no puede dejar de tener cierta instrucción, conocimiento del mundo en aquí nació, todos. Y este conocimiento primeramente, o instrucción, ¿de quién es primero? Y siempre será de los padres. Los padres son los que tenemos la obligación de enseñar, de discipular o de corregir, de llevar a los hijos a un conocimiento, ¿sí o no? Esto no se puede evitar, esto es parte de la vida, ¿verdad? Entonces, primero de los padres, y luego cuando ellos van creciendo necesitan un conocimiento más, ¿verdad? Necesitan que ya a los padres no se les puede dar, porque si van a ser doctores, médicos, ingenieros, qué sé yo, ¿quién se los da? ¿Quién te dio ese conocimiento, Josué? No fue tu papi, ¿verdad? Tuvo que entrar a una escuela, a una universidad, para tener esa escuela, ese conocimiento, ¿verdad? O sea, no se para, empezando desde el inicio, ya sabemos, y continuando toda la vida del reino de los cielos. Siempre seguimos aprendiendo una cosa, aún en el mundo. En el mundo nadie acaba de aprender todo lo que hay, tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que son del mundo. Ese conocimiento es siempre, siempre. Imagínense del reino. No se puede decir que un niño no tenga la enseñanza, el conocimiento, que no se le haya dado, que no se le haya enseñado. Ningún niño puede decir, ese niño no tuvo ningún conocimiento, ninguna instrucción, ninguna enseñanza. ¿Verdad que no puede ser? Porque es parte de la vida el discipulado también de un niño. Imagínense, por eso, vean qué importante es en la vida material, en el mundo, la enseñanza, el discipulado de un niño, ¿sí? Hasta que se hace maduro y todo lo demás, ¿sí? Y en el caso del nuevo nacimiento espiritual, hermanos, ¿qué está pasando? Es lo mismo, exactamente, es una comparación. En el caso del nuevo nacimiento espiritual, nacemos a una nueva vida, una vida del reino de los cielos. Y dígame, ¿en qué cantidad de conocimiento, de entendimiento, nacemos en cero? En cero, así como un niño nace en cero, ¿verdad? En relación a lo que es, no sabes, nada. Bueno, en el reino de los cielos igual. Estamos en cero, teníamos una religión y todo, ya es para qué les cuento, ¿verdad? Y es por eso que necesitamos la instrucción, el conocimiento de la nueva vida espiritual del reino de los cielos. Las religiones no tienen ese concepto, esa preocupación. Vas, te sientas en una banca y empiezas un rito, una tradición, los que fueron religiosos, ¿verdad? Y ven eso y ya. Pero dime qué enseñanza te dan en la famosa misa, ¿verdad? Nada. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza, para ellos es lo mismo, por eso los pobrecitos, ¿verdad? Están loquitos. Pero bueno, ahí lo que entendemos es que un verdadero hijo de Dios puede dejar de tener enseñanza, puede vivir sin la enseñanza de la palabra de Dios, no puede. Porque es parte de la vida del reino de los cielos. Entonces no es posible, ¿verdad?, que un hijo de Dios que nazca del Espíritu Santo se le deje sin la instrucción, el discipulado del reino de los cielos. ¿Me entienden? ¿Verdad que no puede ser?
Algunos nomás vienen y se sientan, pero no tienen el aprendizaje, el conocimiento. Hermano, eso no les va a valer, no van a servirle. O sea, tienen que reconocer que estamos creados de parte de Dios en el reino para una instrucción, una enseñanza, porque nacemos en cero, ¿ok? Entonces, por eso es necesaria, como dice aquí la doctrina de Cristo, que es aún muy diferente a toda la ley de Moisés y todo lo que se enseñaba allá, que nada más eran reglas, mandamientos y formas de todo, pero no había doctrina, enseñanza, como la tenemos en el nuevo pacto. Entonces, y lo primero que habla, ¿verdad? Dice aquí, ya vimos que el arrepentimiento, la fe en Dios y los bautismos, ya vimos que dice los bautismos, ¿verdad? Dice la doctrina de los bautismos. Y doctrina quiere decir enseñanza, ¿verdad? Conocimiento, instrucción. Doctrina de los bautismos. Es una de las primeras enseñanzas del reino de los cielos. ¿Cómo empezó el principio de la enseñanza, de la instrucción del reino de los cielos? Con Juan el Bautista. Mire, Mateo 3, 10, 12, dice así. Vamos a ver. Ahí empezó. Ahí empezó con los bautismos, ¿verdad? Mateo 3, 10 y 12, ya nada más vemos el 10 y 12, ya sabemos al principio todo lo que habla en el 3, pero ya cuando iban los fariseos y los saduceos feos al bautismo de Juan, ¿y qué les decía? ¿Verdad? Bueno, todos los regañaba y les decía que se arrepintieran, lo primero, arrepientan, y fe. Pero ya después en el versículo 10 dice, ¿dónde está? 10. Bueno, desde el 9, porque dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, porque les decía que se arrepintieran primero, y ya sabemos que los judíos decían, no necesitaban el arrepentimiento, que eran hijos de Abraham, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, fíjese qué importante, si nosotros estamos dando buen fruto en nuestra vida, realmente hemos dejado de dar los frutos del chamuco, del diablo, dice que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Finalmente eso va a pasar. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja de fuego en fuego que nunca se apagará. Y esto lo estaba diciendo a su propio pueblo. Esto lo podemos aplicar también a las iglesias de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando al pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos bautizos dice? ¿Cuál? Agua. Espíritu Santo, ¿y qué? Y en fuego, 3, por eso habla de 3 bautismos, ¿verdad? Acá, la doctrina de bautismos. Entonces, empezamos ¿con cuál? Con el agüita. Con el agüita, ¿verdad? Todos empezamos con el agüita, ¿sí o no? Entonces, vamos a empezar con el primero, pero no somos nuevos en esto, ya todos tienen una instrucción sobre eso, pero es necesario volverlo a recordar. Primer punto, ¿verdad? Porque muchos creen que no necesitan esto, pero es parte, no solo por lo exterior, sino por lo interno. Mira, dice, entonces el bautismo del arrepentimiento o del agua. Aquí nos habla entonces que el agua es siempre una forma de limpiar, ¿verdad? Es un medio de limpiar no solo el cuerpo físico, sino lo que quiere el Señor es limpiar el corazón. Y lo primero que eso dice, agua para arrepentimiento.
O sea, el bautismo del agua es para arrepentimiento. O sea que esto es parte de lo que todos tenemos que pasar. Y el arrepentimiento quiere decir una limpieza, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras malas obras, acciones, ¿verdad? Porque muchos llegan a bautizarse, bueno, lo tenemos por experiencia, por eso no permanece, porque nunca se han arrepentido de sus pecados, porque no han creído, ¿verdad?, que son tan pecadores. Simplemente se bautizan en el agua, pues aquí tantos, ¿sí? Entonces es una limpieza, una confesión. Dice que pasaban y confesaban sus pecados, no a los hombres, sino a Dios, el reconocimiento de que son pecadores, ¿me entiendes? El agua y la limpieza es decir, sí soy un pecador, Señor, y por eso acudo, y por eso quiero ser limpio, quiero dejar de seguir pecando. Ese es el arrepentimiento, ¿verdad?, del pecado en la vida del hombre, porque el hombre no reconoce su pecado. En la católica lo bautizan de chiquitos y no saben ni de qué, ni para qué, ni nada, ¿verdad? Ella ni siquiera entiende nada y sí crece y cree que no es pecador, que no ha vivido en el pecado. Entonces, cuando viene a la palabra y viene el Espíritu y viene el Señor, nos enseña lo primero, que somos pecadores, que necesitamos el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados, ¿sí o no? Y un reconocimiento también de Jesucristo, que va a la mano, ¿no? Porque si de qué sirve que te digan, eres pecador, estás condenado, estás fuera del reino de los cielos. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es Jesucristo, quien pagó. Ya viene una enseñanza, ¿verdad?, que murió por tus pecados, que dio su vida por ti, en fin, y que no hay otra forma de que te perdonen tus pecados, ¿verdad? Que Dios es Jesucristo es el Salvador, que, en fin, toda la enseñanza de cómo Cristo se hizo hombre. Imagínense, ¿verdad? Pero lo primero es que aceptemos ser pecadores, arrepentirnos y reconocer a Jesucristo, quien nos va a perdonar nuestros pecados. En fin, quien perdona nuestros pecados, etcétera, etcétera. Hay mucho material ahí, ¿verdad?, que se tiene que enseñar, pero lo primero es eso, bautismo de arrepentimiento, el reconocimiento, y sabemos que esta obra la hace también el Espíritu Santo, que nos da el arrepentimiento, ¿verdad?, cuando llega la palabra, y no, aunque muchos digan, no soy pecador, pero cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado, ¿verdad?, entonces empiezan a creer, a confesarlo y a pedirle a Cristo. Mire lo que dice en Romanos 6:1, es necesario leer esta parte también sobre el bautizo del agua, bautismo del agua. Es parte de lo que enseña, y aquí está combinado el del agua y del Espíritu, porque sin el Espíritu no puedes morir al pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, por el agua. Por eso se hace esa inmersión así, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, una vez que sales. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? ¿Verdad? Es el viejo hombre carnal, adánico, de pecado. Fue crucificado juntamente con él, el hombre de pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, claro. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte. Ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él.
por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No sé si capte un poquito, pero vamos a tratar de explicarlo un poquito. Aquí nos está mostrando que también el bautismo, el agua es en la tipología, ¿verdad? En la comparación. Aquí el bautizo del agua también contiene una comparación externa visible que se hace al sepultarnos, al hacernos bajar al agua, sumergirnos, ¿verdad? Hablando de que ahí queda nuestro viejo hombre carnal de pecado, ahí quedó muerto juntamente con Cristo para resucitar a una vida nueva. Una vez que hay un arrepentimiento verdadero, porque ¿cuántos? En todos lados, ¿no? ¿Cuántos se han bautizado, hermano? Y creen que con el bautizo del agua ya están del otro lado, ¿no? Es el bautizo del Espíritu también, ¿verdad? Entonces, no es únicamente el del agua. Si hay un arrepentimiento verdadero en aquella persona que se ha bautizado y creen en Jesucristo, ¿verdad? Entonces viene lo que sigue. Entonces el bautizo en el agua representa la muerte y sepultura del viejo hombre, del hombre, la naturaleza vieja del pecado, porque todos traemos una naturaleza de pecado. No solamente es el pecado, es la naturaleza interna que recibimos de Adán, y ahí queda el viejo hombre del pecado, ahí quedó crucificado con Cristo. Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, morimos al viejo hombre de pecado y queda sepultado en las aguas, queda muerto ese viejo hombre para resucitar a una nueva creación espiritual, un nuevo hombre a la imagen de Jesucristo, ¿sí? Entonces queda en las aguas muerto y sepultado ese viejo hombre. Pero para que resucitemos en el nuevo hombre, ¿verdad? En el nuevo hombre espiritual, como fue la resurrección de Jesucristo, el Señor Jesucristo fue crucificado por nuestro viejo hombre, o sea, por el pecado, no solamente nosotros, sino por la naturaleza de pecado, no de Él, porque Él no tiene pecado y ni tenía ni tiene pecado. Entonces Él murió por nosotros, para que no nomás pagar, a ver si el pecado, sino por esa naturaleza caída que no podíamos nosotros hacerlo morir, sino Cristo lo crucificó ahí, en la cruz, para nosotros. Entonces el Señor crucificó nuestro viejo hombre de la naturaleza de pecado que heredamos de Adán, para que ahora podamos resucitar a la nueva vida espiritual. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo también para resucitarnos, ¿no? Porque si no vino el Espíritu Santo, aunque te quedes en el agua, si el Espíritu Santo no te introdujo en el cuerpo de Cristo, vas a salir igual. Vas a salir igual, ¿verdad? No más bañado, pero igual. Esta obra de resurrección es por la obra del Espíritu Santo que nos da la vida nueva del Espíritu. Sí se entiende, ¿verdad? Pero de alguna forma es una tipología, una comparación. Todos tenemos que pasar por esto. Y esta obra de resucitar es por la obra del Espíritu Santo que nos da la nueva vida. Y no solo el bautismo en el agua, como la gente cree. Y imagínense los católicos, ¿no? Y todos, tanta gente, cómo se bautizan a los niños. ¿Y de qué les sirve eso? Para nada, ¿no? Ni hay vida espiritual, ni hay nada, ¿me entienden? Entonces tienen que tomar en cuenta que aunque aquí todos están bautizados, ¿verdad? Pero me refiero que el bautizo no es en el agua, no es solamente el único. Tiene que entrar el Espíritu Santo también para levantarnos, para darnos vida espiritual, ¿sí? Y que es una tipología esto. Ahorita vamos a ver el bautizo del Espíritu. Entonces, no solo es el bautizo en agua, sino el bautizo del Espíritu Santo. ¿Cuándo hablan los católicos del bautizo del Espíritu Santo? Nunca. Nomás vaya y métase al agua y meta al niño ahí aunque se resfríe y le dé pulmonía. Pero
de nada le aprovecha, ¿verdad? Cuando hablan de que va a tener que necesitar el bautizo del Espíritu Santo, nunca. Bueno, entonces, junto con el bautizo del agua, el Señor, ¿se acuerda que le dijo a Nicodemo? Que el que no naciere, fíjese, naciere, no nomás dice, no te metas, dice, el que no naciere, ¿de qué? ¿Y de qué? Del agua y del Espíritu. No nomás dice, el que no naciere del agua, no, del agua y del Espíritu. Y está hablando de un nacimiento, entonces, ¿cuántos se meten al agua, pero no han nacido del Espíritu? ¿Me entiendes? Y por eso son las deserciones, y por eso en las iglesias, ¿verdad? Mucha gente dice, se perdió la salvación. No, no se perdió, nunca la tuvo, nunca la tuvo, porque el que es salvo es salvo una vez y para siempre. En fin, es otro punto, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo algún poco de enseñanza sobre el bautismo del agua, ¿verdad? Que es la muerte, la sepultura al viejo hombre que hizo ya Cristo por nosotros en la cruz y que ahora el Espíritu Santo, una vez que creemos, nos arrepentimos, obra en nuestra vida. Mire, vamos a ver lo que habla del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, en este caso, ¿hay alguna duda, pregunta de esto? ¿Del agua? ¿No? El bautismo ahora del Espíritu Santo. Y esto donde más podemos aprender está en 1 Corintios 12, desde el 12:1, ¿no? Pero vamos a ver, porque el 12:1 empieza diciendo de los dones y de los que el Espíritu Santo da. Porque nadie puede llamar al Señor, a Jesús Señor, si no es por la obra del Espíritu, internamente. Ya nomás, ¿qué horas de llegar? Chuchurrucho. Y ahora no hay, 12, ahorita Señor. O sea, al principio está hablando de los dones y de los ministerios del Espíritu, ¿verdad? Que da al cuerpo, a la iglesia, no al mundo. Y luego ya al final, en el versículo 12:12, o sea, para leer el contenido del bautizo del Espíritu. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o está haciendo la comparación de lo físico de nuestro cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Eso es natural, ¿verdad? Son un solo cuerpo. Y luego dice, siendo muchos son un solo, así también Cristo. Porque aquí viene, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿verdad? ¿Y a qué se está refiriendo? Y aquí te lo explica, mira. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos da a beber de un mismo espíritu. Aquí nos está diciendo que somos, en un solo espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos, metidos, ¿me entiendes? O sea, por un espíritu. Ya está hablando de una vida espiritual. Te hacen la nueva vida, pero no te deja así solito. ¿A dónde te mete el Espíritu Santo? A un cuerpo, a una iglesia. ¿Me entiendes? No va a decir, ya le dio vida espiritual y ahí anda una pata corriendo sola o anda por ahí una mano haciendo nada, ¿verdad? No es cierto. Bueno, entiende la importancia del cuerpo, ¿verdad? Entonces aquí dice cómo el bautizo del Espíritu Santo, ¿qué hace? O sea, ¿cómo se realiza? ¿Qué hace este bautizo del Espíritu Santo? Ya vimos que el del agua es esto, sumergirse, levantarse y todo demás. Pero ¿cómo se realiza el bautizo del Espíritu Santo? ¿Qué hace este bautizo? Entonces, así como se hace el bautizo en el agua, hay algo parecido. ¿Qué pasa en el bautizo del agua? Dice que todos somos sumergidos, ¿verdad? Somos sumergidos completamente al agua y luego salimos, ¿verdad? Somos sumergidos en el agua. Así, el bautismo del Espíritu Santo
nos da primero la vida espiritual, ¿no? Porque si no, no te puedes sumergir. El Espíritu Santo no va a sumergir a alguien que no ha sido renacido. Primero nos da la vida espiritual y después nos sumerge, nos coloca, para que entendamos, nos pone, nos une al cuerpo espiritual de Cristo. No te va a llevar a los mormones, a los testigos, a ningún tipo de religión, denominación. Si tienes la verdad y el Espíritu, te tiene que llevar a un cuerpo, a una iglesia de Cristo. Pero sí se entiende la comparación, ¿sí o no? ¿Sí? Que te sumerge, te pone, te mete y te da los dones, talentos, así como el hígado, la riñón, lo que sea, ¿verdad? Entonces nos pone, nos sumerge, coloca, pone, nos une al cuerpo espiritual de Jesucristo, formando así cada miembro del cuerpo. Y Él dice como Él quiere. A uno le puso el ojo, al otro la nariz, otro la boca, lo que sea, ¿verdad? Somos un cuerpo. Y todo lo une Cristo en el cuerpo, tanto en la tierra como será en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque muchos dicen, ay, allá sí vamos a estar unidos, pero aquí podemos estar separados del cuerpo. No es cierto, esa gente está engañada, ¿verdad? Ser parte unida del cuerpo de Jesucristo nos coloca, nos sumerge y nos une al cuerpo, a la iglesia de Jesucristo. Efesios 4:1, por eso esa dice ahí, esa unidad que se da en el cuerpo de Jesucristo no solo es material, carnal, sino tiene que ser el Espíritu Santo el que nos sumerja, nos une, nos mantiene como un cuerpo unido. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu, no es la unidad de la carne, es la unidad del Espíritu que viene a formar un cuerpo espiritual invisible. Visible porque estamos aquí en carne, pero invisible porque está formando el cuerpo espiritual. Dice, un cuerpo y un espíritu. No puede ser muchos espíritus, un cuerpo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Y luego dice que a cada uno le dio su ven. Ya entendemos, ¿no? Yo no sé si se capta o no, Chenchito. ¿Sí, profe? Sí se capta que como el bautizo del Espíritu es sumergirnos, meternos en el cuerpo de Cristo para unir. Esto no se mande en una unidad. Entonces sí se da cuenta, ¿verdad? Y la unidad es hecha por el Espíritu. Y creo que también ahí nos da la idea, porque el Espíritu también obra en la vida física, material del cuerpo del hombre. Para formar el cuerpo del hombre, el Espíritu Santo está obrando. ¿Cómo? Así como el Espíritu de Dios forma y crea y une a cada miembro de un cuerpo físico, quien hace esta obra, hermanos, es el Espíritu Santo para crear un cuerpo, formarlo, meter los miembros, colocarlos. Dígame, ¿a poco un doctor hace eso? ¿O quién lo hace? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? Ya nomás sale el bebé, sale el niño gritón, cuates, gemelos o como sean, ¿no? Pero ya sale completito, ¿no? ¿Y quién hizo esa obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces lo hace a cada miembro de un cuerpo físico, colocando y poniéndolo así, como Él quiere. Pero también en lo espiritual. Entonces hace la comparación. Quien hace esta obra ya no es de nosotros, hermano. Quien hace el cuerpo físico no lo hace el hombre, es el Espíritu Santo a través de todo lo que hace en la mujer, ¿verdad? Así lo hace el Espíritu Santo para crear y formar el cuerpo, iglesia de Cristo, y por obra del Espíritu Santo. Y quiero decirles una cosa, sin conciencia, sin la conciencia del alma del hombre, no sabemos cómo lo hace. Es un misterio, ni los doctores ni nadie sabe cómo es que se van formando, procreando
los miembros de un cuerpo y le van dando la forma, el crecimiento, todo eso. ¿Me entienden? Es lo mismo en el cuerpo de Cristo. No hay conciencia ni del niño ni de los papás de cómo se va creando, formando el cuerpo, los miembros. ¿Me entienden? No hay conciencia, hermano. Nosotros sabemos que se va a formar y se acabó. Y sí se entiende, ¿verdad? Así lo hace en lo espiritual para crear y formar el cuerpo, iglesia de Cristo, por obra del Espíritu, sin la conciencia del alma del hombre, pero lo revela aquí por la palabra que así lo hace, que Él es el que lo hace. No te dice, mira, de esta forma y de manera, pero sí te revela que es el Espíritu Santo quien está haciendo esta obra. No son los pastores, no son los hombres, es el Espíritu Santo que está obrando, es una obra de Él. ¿Sí? Bueno, y ya sabemos que una vez que nace el niño y todo también es una obra del Espíritu, empezar a darle el conocimiento, el alimento, palabra, todo, ¿no? ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? No es tan fácil entenderlo, ¿verdad? Pero el Señor así lo revela. No quiere decir que vamos a comprender todo, pero por lo menos nos está diciendo que así es como se hace el cuerpo, la iglesia de Cristo, como se forma un cuerpo físico, material, sin voluntad del hombre, por la voluntad de Dios. A muchos quisieran ser mujer, no, ¿verdad que no? Otros quisieran, algunos sí, pero pues no, ni de chiste, somos lo que somos, ¿verdad? Y no nos parecemos a nadie, como dice el Señor. Bueno, y el otro, el bautismo en agua. Fuego, perdón, en fuego. Vamos a ver, ya vimos que Juan fue el primero que dijo, ¿verdad? Que el Señor iba a bautizar en espíritu y en fuego. Mateo 20:20, creo que ahí lo poquito que podamos aprender o saber, pero sí nos lo aclara el Señor, por lo menos sí se aclara. Sí lo aclara el Señor. ¿Qué es ese bautizo en fuego? 20:20, cuando Juan y Santiago le estaban pidiendo, ¿verdad?, que les diera un lugar, uno a la derecha y otro a la izquierda, y que ya el Señor lo reprende y les dice al final, el versículo 22, 20:22, entonces Jesús respondiendo les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Aquí ya está hablando de un bautismo con que tenía que ser bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quien está preparado, ¿no? Pero aquí les dice, ok, ¿quieren beber del mismo vaso que yo? ¿Quieren ser bautizados como yo voy a ser bautizado? Muy bien, dijeron, sí, podemos. Bueno, pues ándenles. Y dice por aquí, que aquí Santiago fue decapitado, y Juan torturado, ya sabemos, y exiliado en Patmos. ¿Cómo les fue? Pero todo no lo vamos a poder evitar. ¿Sí? O sea, aquí ¿a qué se estaba refiriendo? Creo que ya lo van captando. ¿A qué estaba refiriendo el bautismo en fuego? La petición de Juan y Santiago para terminar, ¿verdad? El bautismo, el vaso, dice, que yo he de beber. ¿A qué se estaba refiriendo? Al sufrimiento que tenía que pasar, que beber, se acabó. Que pasar, que beber el Señor, la cruz, el padecimiento por el reino de los cielos, la muerte en la manera que murió, ¿sí? En fin, estaba hablando de un padecimiento, un sufrimiento que tenía que pasar y que pasó, ¿me entiendes? Y en Lucas 12, 49, 53, ese es el bautismo en fuego. Lucas 12:49. Bueno, posiblemente haya más versículos, pero con estos puede quedar aclarado el bautismo del Espíritu. ¿Ya lo encontraron? 12:40. Y si quieren después, apúntenlo y después los estudian ustedes más. 12:49. Luego, fuego vine a echar en la tierra,
¿Y qué fuego estaba refiriendo, verdad? La persecución. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para traer paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque en aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3, estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra, ¿verdad? Aquí ya a qué se estaba refiriendo, ya está hablando de persecución, de diferencias, de todo lo que se da cuando uno acepta a Jesucristo, ¿sí? Entonces está hablando de un sufrimiento que tenía que pasar, que beber. Fuego, dice, fuego vine, prueba, sufrimiento, padecimiento. El Señor se refería a un bautismo de sufrimiento en su muerte, en su cruz, un rechazo de su pueblo, que aparte desde Isaías lo dice, ¿verdad? Cómo él fue experimentado en quebranto, o sea, él tuvo que pasar por este sufrimiento, ¿me entiende? Un bautismo. El Señor sabía que tenía que pasar todas estas pruebas, sufrimientos, padecimientos que tenía que pasar. En Mateo 16, 21, si quieren léanlo rápidamente. El Señor, claro que ya lo sabía, por eso Él hablaba de un bautismo de fuego y que a la vez nos lo comparte. Y muchos, créanme, lo que por no pasar este bautizo dicen, no, si se trata de tener que pasar pruebas, luchas, no, se alejan. Mateo 16, 21, a ver si es ahí, fíjense. Dice, Jesús anuncia su muerte, sí es ahí, ¿verdad? Dice, desde entonces comenzó Jesús a decirle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y hacemos que Pedro lo que le dice, ¿no? O sea, el Señor ya sabía que tenía que pasar por ese sufrimiento, que tenía que pasar por ese bautizo, le llama bautizo de fuego, porque tenía que pasar, y el rechazo de todo su pueblo, ¿verdad? Imagínense, ya sabemos. Y ya hay más, si quieren apunte estos versículos. Primera de Tesalonicenses 3:3. Segunda de Timoteo 1, 4 y 5. Esa podemos verla. 3:3. 3:3 de todo, siempre. Segunda de Timoteo 1, 4, 5. Ya voy a acabar, José. Yo nomás les doy los versículos si quieren, porque ahí nos dice que segunda de Timoteo, sí, segunda de Timoteo, 1, 4 y 5. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, y nos sigue hablando, ¿verdad? Nos hace partícipes del Evangelio de Jesucristo, de sus pruebas, de sus luchas. Creo que eso ya lo conocen bien, ¿no? De los padecimientos. Filipenses 1:29 también es bueno ese versículo. Filipenses 1:29 dice, es que anoté varios, pero son, no nomás ustedes los pueden checar en su casa. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. No solo creéis, sino que padecáis por Él. Cosa, ¿verdad? En fin, ya sabemos a lo que se está refiriendo el Señor. Y finalmente, fíjese en Primera de Pedro 1:6, es si necesitan leerlo. El bautismo del Espíritu es que vamos a padecer por Cristo, tanto por el mundo, por el diablo, por la familia, por falsos cristianos, por todo lo que se ponga alrededor.
Primera de Pedro 1:6, es el que ya no lo sabemos. Dice, en el cual vosotros, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, esas pruebas que vienen, esas luchas, tribulaciones, Dios está probando nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Se prueba con fuego. Claro, ¿cuántos, verdad? Cuando viene la prueba, cuando se viene, en la forma que sea. La prueba siempre está dando a conocer qué clase de cristianos somos. Si somos verdaderas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿para qué quiere el fuego? Al oro, a la plata. Para quitar la escoria, para probar, para sacar el oro, ¿verdad? De la misma forma, la prueba, la aflicción, la tribulación, tantas cosas como ahorita hemos estado pasando. ¿Qué? ¿Y por qué? Es una prueba de nuestra fe, hermanos, como decía Chen también. Es una prueba, y Dios está probando. ¿Quién es verdaderamente, verdad? ¿Es oro? ¿Quién es hojarasca? Y qué sé yo, ¿verdad? Entonces sí se dan cuenta que la prueba, el bautizo del fuego es un bautizo de prueba, de lucha, de sufrimiento, de que no somos de este mundo, que por esa razón tenemos que pasar también por este fuego, hermanos. Entonces, no sé si haga una pregunta y si no vamos a orar. Pues, gracias te damos, Padre bueno, estás en los cielos. Te adoramos, Señor, sabemos que tenemos que participar tanto del agua, del espíritu y del fuego. Pero en el mismo fuego, Señor, tú estás con nosotros en la prueba, en la lucha, que tú pruebas nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Sí, cierto, Señor. Esta fe, Señor, que nada ni nadie la puede apagar, no la pueden cambiar, no la pueden dejar, Señor, de destruir, porque es una fe tuya. Es una fe, Señor, que vale más que el oro, Padre, que vale más que todo lo que aquí en la tierra puedas darle al hombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.